Bienvenidos a la Espiral del Misterio. Hoy, desvelamos la aterradora leyenda del Cortijo Jurado en Jaén, donde el espíritu de Isabel sigue buscando venganza por su trágico final. ¿Te atreves a descubrir su secreto? Dale like, suscríbete y activa la campanita para que el misterio te siga. En la provincia de Jaén, en el corazón de la campiña andaluza, se construye el enigmático Cortijo Jurado, un edificio centenario que ha sido objeto de leyendas y relatos orales durante generaciones. Según los registros históricos del Archivo Provincial de Jaén, el cortijo fue construido en 1875 por la familia Jurado, una estirpe de origen noble que poseía vastas extensiones de olivares y viñedos en la región. La edificación, erigida con piedra local y diseñada en estilo tradicional andaluz, sirvió no solo como residencia, sino también como centro de producción agrícola en una época en la que la economía rural era el sustento de toda la comunidad. A lo largo de los años, el Cortijo Jurado se convirtió en un punto de referencia para la zona, tanto por su imponente arquitectura como por las inquietantes historias que se contaban en las tardes de invierno. Los abuelos, en las largas noches iluminadas por la tenue luz de las velas, relataban en voz baja cómo, al caer la noche y en días de bruma espesa, los viejos muros parecían murmurar secretos olvidados. Se dice que en esas noches, el viento traía consigo ecos del pasado y que cada recodo del cortijo albergaba un misterio inconfesable. Una de las leyendas más difundidas es la de Isabel, la hija menor del patriarca Jurado, cuya desaparición marcó el destino del lugar. Los documentos de la época, entre ellos, una inscripción encontrada en la lápida familiar del cementerio local, mencionan que Isabel fue vista por última vez durante una tormenta violenta en 1883. Según el testimonio de antiguos vecinos recogidos en entrevistas realizadas por el historiador local Manuel Ortega, la joven desapareció misteriosamente en una noche en la que la lluvia caía a cántaros y los relámpagos iluminaban el cielo. Desde entonces, se cuenta que el espíritu de Isabel vaga por los corredores del cortijo, con el rostro pálido y lágrimas perpetuas, reclamando venganza por una injusticia que nadie ha logrado explicar. Impulsado por la fascinación y el deseo de esclarecer la verdad detrás de estas narraciones, un periodista de renombre local, don Rafael Martínez, emprendió en 1922 una investigación exhaustiva sobre el cortijo. Con la determinación de desentrañar el misterio, Rafael documentó en crónicas periodísticas, publicadas en el periódico El Eco Andaluz, de la época, relatos de antiguos habitantes y trabajadores del cortijo, quienes afirmaban haber escuchado, en noches sin luna, lamentos y susurros que parecían llamar por el nombre de Isabel. Con su grabadora rudimentaria de la época, Rafael recorrió el patio principal, donde la vegetación había reclamado parte de la estructura, y subió las desgastadas escaleras que aún crujían con cada paso, inmortalizando el ambiente lúgubre y casi tangible del lugar. Una de las piezas clave de su investigación fue la visita a la antigua biblioteca del Cortijo, un espacio ahora en ruinas que, según los informes, había sido el centro de reuniones familiares y, posteriormente, el refugio de estudios y secretos. Allí, en una mesa de roble corroída por el tiempo, Rafael encontró un cuaderno de notas. Las páginas, amarillentas y frágiles, contenían un mensaje escrito a mano en una caligrafía temblorosa. El alma de Isabel no encontrará descanso hasta que se reconozca la injusticia. Aquí, en este templo olvidado, la sangre y el llanto son testigos del pasado. Solo quien se atreva a buscar la verdad deberá enfrentar la oscuridad que habita en su interior. Estas palabras, que parecían extraídas de un manuscrito maldito, se convirtieron en el núcleo del relato que Rafael publicó en El Eco Andaluz, causando revuelo en la comunidad y alimentando las leyendas que, con el tiempo, se transformaron en parte del folclore local. Pero la investigación de Rafael no terminó en la biblioteca. Decidió explorar todos los rincones del cortijo, descendió al patio trasero, donde un estrecho sendero de piedras conducía a antiguos túneles subterráneos. Según las crónicas y el testimonio de don Manuel Ortega, estos pasajes habían sido utilizados durante la Guerra de Independencia y, más tarde, en la Guerra Civil Española, como refugio secreto y, en ocasiones, como escenario para rituales clandestinos. Se cuenta que en esos túneles se han escuchado, a lo lejos, gemidos y lamentos de almas perdidas, como si el eco de cada tragedia resonara eternamente en la oscuridad. En uno de esos oscuros pasajes, Rafael captó en su grabadora el sonido de un gemido profundo, un lamento que parecía provenir de otra dimensión. Siguiendo aquel sonido, llegó a una sala circular en la que se encontró una vieja silla de madera y, en la pared, un retrato desgastado de una joven de mirada triste y penetrante. Fue en ese preciso instante cuando la atmósfera del lugar pareció cambiar, el aire se volvió más frío, la penumbra más densa y el retrato, según relatan antiguos testimonios, parecía moverse ligeramente, como si la imagen de Isabel quisiera transmitir un mensaje oculto. Al día siguiente, la comunidad local confirmó que, durante esa noche,
varios habitantes habían visto luces parpadeantes en la antigua capilla que se alzaba a pocos kilómetros del cortijo. En la capilla, cuyos orígenes datan del siglo XVI y que había sido abandonada tras la desamortización, se oían murmullos y rezos en lenguas antiguas, lo que muchos interpretaron como el clamor de almas en pena. Los mayores afirman que, en noches de tormenta, la sombra de Isabel era vista vagando por los corredores del cortijo, una silueta vestida con un antiguo traje de época, buscando justicia y redención. Con el paso de los años, la leyenda del cortijo jurado se consolidó como un relato de advertencia y misterio. Las autoridades locales incluso llegaron a estudiar la edificación como parte de un proyecto de patrimonio cultural, tratando de preservar tanto su arquitectura como las historias que la hacían única. En reuniones comunitarias, se hablaba de la importancia de mantener viva la memoria de lo sucedido en el cortijo, pues, decían, olvidar el pasado es invitar al mal. El cortijo jurado se transformó, así, en algo más que un simple edificio abandonado, se convirtió en un símbolo de las heridas abiertas de la historia, de la injusticia y del dolor que, cuando se deja sin sanar, pueden dar origen a fenómenos que desafían la explicación. Los relatos de terror que se contaban en él no eran meras invenciones, sino testimonios recogidos de las vivencias de aquellos que habían trabajado en sus tierras, de los que habían pasado por sus oscuros pasillos y de quienes, en noches de luna nueva, sentían que el eco de los antiguos sufrimientos seguía latente. Hoy, el cortijo jurado es visitado por investigadores, aficionados a lo paranormal y curiosos de todas partes del mundo. Grupos de turistas se organizan para recorrer sus rincones, mientras guías locales narran con voz baja y pausada las historias que han pasado de generación en generación. Se dice que, al adentrarse en el cortijo, se percibe una sensación de melancolía y misterio, como si cada piedra contara una parte del relato trágico de Isabel y de todos aquellos que dejaron una huella imborrable en ese lugar. La tradición oral, tan rica y vibrante como la misma tierra andaluza, mantiene viva la leyenda del cortijo jurado. En cada charla, en cada reunión familiar, se recuerda la historia con una mezcla de temor y fascinación, pues es una relación que no solo asusta, sino que también enseña. Enseña la importancia de la memoria, la necesidad de enfrentar los fantasmas del pasado y la urgencia de reparar las injusticias antes de que se conviertan en sombras que, noche tras noche, se ciernen sobre nosotros. Así, el relato del cortijo jurado perdura como una advertencia y una invitación a la reflexión, contada como aquellas historias que solían narrar nuestros abuelos junto a la lumbre en las noches invernales. Es un testimonio de cómo la historia, el misterio y el terror pueden entrelazarse para crear una narrativa que, a pesar de los años, sigue resonando en el alma de quienes la escuchan, invitándolos a descubrir la verdad oculta entre la penumbra de la memoria. Y así, el misterio del cortijo jurado sigue acechando entre las sombras. ¿Te atreverás a descubrir más secretos? No olvides seguir con nosotros, porque en el espiral del misterio, siempre hay algo más allá de la oscuridad que espera ser encontrado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir explorando los secretos del misterio. Hasta la próxima, donde la oscuridad siempre tiene una historia que contar.